o fueron víctimas de sus propios padres. Por eso dice, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Así que yo les pido el favor de que valoremos lo valorable, que destaquemos lo destacable, y es tiempo de prescindir lo prescindible. Y yo le oro a mi Señor Jesucristo a que nos dé sabiduría, que nos dé gracia y conocimiento en esta tarde para que renueve nuestro entendimiento, podamos comprender su palabra y de esta manera hacerla viva en nuestras vidas. Cuando hablamos de acompañamiento, necesariamente hay que hablar del tema de la crianza. La crianza tiene una relación muy estrecha y directa con el tema del acompañamiento. La crianza es la acción y el efecto de criar. Viene de un verbo latino, creare, que significa instruir, dirigir, educar y nutrir al niño. Criar significa instruir, dirigir, educar y alimentar al niño y a la niña. Por eso la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 4. Y vosotros padres, inicia otra vez con el texto bíblico y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que ahí dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire que ahí habla de la palabra criar, que es instruir, dirigir, educar y nutrir y alimentar al niño. Con razón, la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hermanos y hermanas, los papás somos los primeros y los más importantes maestros de nuestros hijos. Se nos llaman también agentes naturales de la crianza. Y como si fuera poco, como las familias se conciben como esos gimnasios donde los hijos aprenden, crecen, construyen habilidades para la vida, también a los papás y las mamás se nos nombran como esos primeros y más importantes entrenadores de la vida de nuestros niños y niñas. Entonces yo le invito a usted, papá y mamá, que reflexione, usted qué clase de maestro, qué calidad de maestro está haciendo usted. Usted qué calidad de maestro está haciendo con su niño y con su niña. Entonces, esa palabra criar tiene relación con el tema del acompañamiento. Ahora bien, para acompañar inteligente y afectuosamente, como somos los primeros y los más importantes maestros, debemos de tener el tema de la autoridad, tener claridad frente al tema de la autoridad. Me llamó mucho la atención esta frase que dice que los niños son como el cemento fresco. Todo lo que cae sobre ellos deja una marca. Todo lo que cae sobre ellos deja una marca. ¿Qué significa la palabra autoridad? La autoridad no es, Mariana, más el forba y se cepilla los dientes. ¿Y por qué, papi? Porque sí. Porque lo digo yo. Porque yo soy su papá. Porque aquí se hace lo que yo diga y punto. Mis familias, una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. La autoridad se deriva de un verbo latino augere, ojo pues, que quiere decir ayudar a crecer. La autoridad significa ayudar a crecer. Gloria al Señor Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6, el texto que yo les decía ahorita, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La autoridad significa ayudar a crecer, ayudar a crecer. Los educadores sabemos muy bien que una autoridad bien entendida, bien ejercida, obtiene el respeto del niño, la niña y el adolescente. Cuando usted y yo ejercemos la autoridad, no solamente somos autoridad, sino que tenemos autoridad, inspiramos respeto. Porque ustedes son la autoridad en la casa, ustedes son la autoridad, pero lo que nos debemos de llevar nosotros a reflexionar y a pensar es, usted tiene autoridad.
Una cosa es ser y otra cosa es tener. Y entre el ser autoridad y el tener autoridad se construye con decisiones correctas, justas y útiles para nuestros hijos. La autoridad es la piedra angular para desarrollar personas equilibradas y felices. Y de eso se trata, de ayudar a crecer. La palabra autoridad. Entonces, mis familias, teniendo esto claro que la autoridad significa ayudar a crecer, usted se dirá y se preguntará, bueno, ¿y en qué hay que ayudarlos a crecer? ¿En qué hay que ayudar a crecer a ese niño y a esa niña? Miren mis familias, cuando el niño nace, la niña nace, ellos no saben qué es lo bueno, qué es lo malo. Los niños no saben. Los niños no saben qué es un principio, un valor, una norma, una regla, un límite. Los niños no saben. Entonces ahí donde viene, y por eso me encantó esta imagen que ustedes están observando allí. Me encantó, familias, porque es que ahí donde entra el primer y más importante maestro de los hijos. Ahí entra la gente natural de la crianza. Ahí donde entra el primer y más importante entrenador de los hijos a ayudarles a crecer. ¿En qué hay que ayudarlos a crecer, familias? Primero, hay que ayudarlos a crecer en el saber vivir. En el saber vivir. Ayudarlos a crecer en el saber vivir, pero no vivir de cualquier manera, sino saber vivir y vivir con responsabilidad. Es decir, hay que ayudar a crecer a nuestros hijos y enseñarles que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Les repito, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y consecuencias de decisiones que nosotros tomamos en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres de tomar decisiones, sí, pero somos presos de las consecuencias. Eso hay que enseñarle al niño, que hay que saber vivir y vivir con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa no existe. Le repito, la culpa no existe. Existe la responsabilidad. Cuando Dios llamó a Adán y Eva que desobedecieron, y Dios lo llamó a cuentas, Adán le echó la culpa a Dios. Señor, la mujer que me diste. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y esto no es de buscar culpables. Esto se llama el síndrome adánico. Entonces, nuestros padres nos deben de enseñar, usted papá, usted mamá, enseñarle al niño que en la vida no hay premio ni castigos, sino consecuencias de decisiones que toman, porque eso nos lo enseña la palabra de Dios. La Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que uno siembra, eso cosecha. Esa es la ley de la vida. Hay que enseñarle al niño el saber vivir y vivir con responsabilidad. Segundo, hay que ayudarlos a crecer en el saber convivir. ¿Qué es el convivir? El vivir con el otro y con lo otro. Ese convivir con el otro, ese construir con el otro, tiene de una u otra manera cierto grado de complejidad. Porque los seres humanos, que no solamente somos seres espirituales, sino seres humanos, pensamos diferente, sentimos diferente, comprendemos diferente, percibimos diferente. En las diferencias, en la convivencia, cuando yo participo en la vida del otro y ese otro participa en mi propia vida, hay complejidades. Hay complejidades, hay conflictos. Entonces hay que enseñarle a los hijos cómo se vive con otra persona, cómo se construye con el otro, y no solamente con el otro, sino con lo otro. Convivir. ¿Cuán importante es eso? El convivir con el otro y el construir con el otro. Saber vivir y saber convivir. Tercero, hay que ayudarlos a crecer en el saber ser. El saber ser persona, el saber ser humano, el saber ser familia, el saber ser un hombre, el saber ser una mujer, el saber ser pareja.
Pero ante todo esto y lo más importante, saber ser cristiano. Hay que ayudarlos a crecer en el saber ser. Y cuarto, hay que ayudarlos a crecer en el saber hacer. Mis familias, estas 4 pilares son los 4 bases fundamentales de la crianza. El saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer. Enseñarles a los niños en el saber hacer y a los adolescentes que el peor enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo y la mediocridad. Muéstrame un hombre conformista y te mostraré un hombre fracasado. Así es, mis familias amadas. Saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer. Como ustedes pueden observar acá, hay ahí 2 palabras que es saber, saber. Son comunes en los 4 pilares fundamentales. Este saber viene de Dios. Separados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Dice el libro de los Proverbios, el capítulo 2, el versículo 6, nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué separados de Él nada podemos hacer? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Gloria al Señor Jesucristo, una alabanza para el Rey de Reyes. Y allá en Santiago capítulo 1 dice la Biblia que si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada. Necesitamos, papás y mamás, como maestros de nuestros hijos, la sabiduría que viene de Dios para enseñarles a nuestros niños y niñas el saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Ahora bien, mis familias, estos hay que ayudarlos a crecer. Si usted le ayuda a crecer a sus niños y a sus niñas, desde la sabiduría que viene de Dios, ¿qué vamos a lograr en ellos? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes para qué están criando a sus hijos? ¿Para qué? ¿Para qué se cría a los niños y a las niñas? ¿Para qué? Gloria a Dios. ¿Para qué se cría a los niños? Miren, mis familias, aquí hay maestros de escuela dominical, aquí hay pastores con sus esposas, aquí hay hermanos que pertenecen a directivas de escuela dominical. Nuestras lecciones, nuestras enseñanzas, las temáticas que hay que abordar con los niños, niñas, adolescentes y los padres de familia, por favor, todas nuestras estrategias, comportamientos y conocimientos deben de ir enfocados a estas metas del desarrollo. ¿Cuáles son las metas del desarrollo cuando se educa a un niño en el saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer? La primera meta del desarrollo es la autoestima. Mire que la palabra de Dios nos enseña que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Hay que enseñarle al niño desde una conexión con Dios a que se ame, se valore, se respete, se aprecie, se conozca, se cuide. La autoestima. ¿Cuán importante es la autoestima? Un niño, una niña y un adolescente, cuando tiene fortalecida su autoestima, no se deja influenciar por nada ni nadie, porque es un joven y llega a la adolescencia, a la juventud, y es una persona que sabe de a dónde viene, de lo que está rodeado y para dónde es que va. La autoestima, una meta del desarrollo en la crianza de los hijos. La segunda meta del desarrollo es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La capacidad de las personas para tomar decisiones. Entonces hay una autonomía. Enseñarle a ese niño, a la niña y al adolescente que usted toma la decisión, sí, pero ojo, pues usted es responsable de esas decisiones. Eso se llama autonomía. Y algo que se me olvidó colocar aquí
no solamente tengo una autonomía hacia mí mismo, sino también una heteronomía. La heteronomía, con H, heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? Que no es solamente una responsabilidad propia mía, sino una responsabilidad compartida, que soy responsable de mí mismo, pero también soy responsable del otro. Por ejemplo, lo que estamos manejando con los protocolos de bioseguridad por la pandemia. Entonces, soy responsable hacia mí mismo, pero soy responsable también hacia el otro. Una autonomía y una heteronomía. En esto hay que criar los hijos. La tercera meta del desarrollo es la felicidad. Hay que enseñarle a nuestros niños que la vida es sin dolor, no es indolora. El mundo no es indolor. Es decir, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de tristeza, hay momentos de pruebas, hay momentos de dificultades, hay momentos, hermanos, de persecución. Sí, hermanos, hay momentos de frustración, pero como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo. Miren lo que dice ahí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios, que nos hace feliz a nosotros, que lo hace feliz a usted. La felicidad no depende de los demás. La felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad no depende de las personas. La felicidad depende de mi conexión, de mi seguridad en el Señor. Yo decido ser feliz. Y lo más lindo de todo esto, usted y yo sabemos que Dios no nos provee felicidad, sino gozo. El gozo. Por eso cantamos, el gozo que tengo yo. El mundo no nos lo dio. Eso hay que enseñarle al niño. Véngase lo que se venga. Véngase en pruebas y dificultades. Pero yo sé en quién he creído. Por lo como dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso hay que enseñarle a los niños. La felicidad, una felicidad que viene de Dios, que no depende del tener, que no depende de su hacer, sino de lo que Él es como cristiano, de lo que Él es como hijo de Dios. Porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque cuando eso nos lleva a nosotros a depender más de Dios, a meternos más con el Señor y a confiar única y absolutamente de Dios, quien es nuestro pastor. ¿Quiénes dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará? Gloria al Señor. Y eso hay que enseñárselo a los niños. La cuarta meta de la crianza es la creatividad. Dios es nuestro creador. Cuando uno vive en esa íntima comunión con Dios, Dios nos capacita a nosotros en esa creatividad. ¿Qué es la creatividad? Crear para la vida. La creatividad, crear para la vida. Hombre, tenemos un conflicto, tenemos una situación, se nos presentó, tenemos un obstáculo, tenemos esta situación adversa. Hombre, vamos a ser creativos para ser emprendedores, vamos a ser creativos para sobreponernos a esta situación. La creatividad que viene del Señor Jesucristo. Y hay que potenciar también la creatividad en nuestros niños, niñas, adolescentes. Hay otra meta también linda en el desarrollo de nuestros hijos y es la salud. Entendiéndose la salud, como le define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que no es la mera ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar. Estado completo de bienestar físico, psicológico, espiritual, social e intelectual. Y viene otra meta muy importante también, y es la disciplina. Hermanos queridos, la palabra disciplina viene de un verbo latino discipulus. Disciplina viene de discípulos, que significa discípulo. La disciplina significa alumno, educando y pupilo. Disciplina significa alumno, educando y pupilo.
Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. O sea, que hay que instruirlos, dirigirlos y educarlos, reconociendo que ellos son alumnos, son educandos y son pupilos que necesitan recibir unas enseñanzas de su primer y más importante maestro, que es el papá y la mamá. Y la séptima meta del desarrollo de nuestros niños y niñas, y es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad humana y espiritual de sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido y transformado en medio de ellas. Capacidad humana y espiritual de sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido en medio de ellas. Hermanos, esto es muy lindo porque una persona con resiliencia se sobrepone a la adversidad, se fortalece y se transforma. Que otro día, en otro momento, nos reunimos y les voy a dar a ustedes unas indicaciones de cómo fomentar la resiliencia en los niños, cómo crecemos a partir de ahí. Ahora bien, para ir terminando mis familias, para ir terminando porque el tiempo no nos alcanzó, cuando hablamos de acompañamiento inteligente, ¿qué significa esto, mis familias? Vea, acompañamiento no es ir detrás de los hijos o estar delante de ellos, no. Es ir al lado del niño y de la niña que en el momento que ellos nos requieran ser requeridos. Acompañamiento es guiar, es orientar, es conducir, es guiar a nuestros hijos. Por eso tiene una estrecha relación con la crianza, que es instruir, dirigir y educar. Por lo tanto, se necesita una persona de autoridad. ¿Qué es acompañamiento inteligente? Es saber actuar y saberse relacionar en la vida de nuestros niños y niñas. Saber actuar y saberse relacionar. Mis familias, además de la sabiduría que Dios nos da, que es la primera y la más importante, la sabiduría que viene de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, usted también, papá y mamá, necesita, para saber actuar y saberse relacionar en la vida de sus hijos, conocer las diferentes etapas por las cuales transitan sus hijos. Por ejemplo, de los 0 a los 5 años, esta etapa se llama primera infancia, esta etapa del desarrollo, primera infancia. De los 6 a los 9 años se llama segunda infancia. De los 9 a los 12 años, adolescencia inicial. Ya no se habla de preadolescentes, no, adolescencia inicial. Está iniciando la adolescencia hasta los 12, de 9 a 12. De los 13 a los 16, adolescencia media. Y de los 17 a los 20, adolescencia tardía. Cada una de ellas tiene unas características muy especial que usted y yo necesitamos conocer para saber actuar y sabernos relacionar en la vida de ellos. Hay que saber actuar y sabernos relacionar. Entonces, familias, cada etapa necesitamos fortalecer unas dimensiones. Dimensión cognitiva, que es del pensamiento. Dimensión comunicativa, que es del habla. La dimensión social, la dimensión psicológica, la dimensión familiar, en cada etapa. Entonces, papás, para ustedes saber actuar y saberse relacionar con ellos, familias, hay que recibir ese conocimiento también. Entonces, así como cuando uno compra un computador, un celular, la televisión, y lee primero el manual para saber cómo se usan esos aparatos, para no dañarlos, así como cuando tenemos maticas en la casa, o miren que ustedes tienen sus plantaciones, ustedes conocen sus plantaciones y saberlas cómo las cuidan, cómo las riegan, lo mismo hay que hacer con nuestros hijos. Hay que conocer sus dimensiones, hay que conocer cada etapa para saber cómo actuar y cómo relacionar con ellos. Y mis familias, tal vez la tarea más difícil como padres no es modificar el comportamiento de los hijos, sino aprender
a entenderlos a ellos. Hay que aprender a entender a nuestros hijos. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Hay que aprender a entender. Cuando usted aprenda a entender a su hijo, usted le va a enseñar con paciencia. Hay que aprender a entender que yo a un niño, a la niña, al adolescente, no le puedo exigir. No conviene, no edifica. Es imposible exigirle a un niño que piense, siente y actúe como un adulto. Eso es imposible, papás. Porque es que su cerebro, como les puse allí, que no tengo tiempo a abordar en esta tarde, que en otro momento lo vamos a abordar familias. Hombre, el cerebro del niño hay que aprender a entenderlo. El cerebro es cambiante. Entonces, familias, yo no le exijo a ellos que sientan, piensen, actúen como un adulto, porque eso es imposible. Ellos son niños, son adolescentes. Hay que aprender a entender eso. Si usted aprende a entender que ellos piensan diferente a usted, que ellos sienten diferente a usted, que perciben diferente a usted, papás, usted le va a enseñar con paciencia. Y un papá y una mamá que refleja paciencia, que tiene paciencia, perdón, refleja la tolerancia hacia sus hijos y controla el propio carácter. Entonces, mis familias. Bueno, vamos bien, listo, gracias. Entonces, vea, vamos a explicar aquí algo muy importante. Si usted aprende a entender a su hijo, usted va a tolerar en su niño y va a controlar el carácter. ¿Qué es el carácter? La manera como nosotros reaccionamos hacia nuestros hijos. Ojo pues, y muchas veces nosotros reaccionamos hacia nuestros hijos ¿cómo? Con gritos, ¿cierto que sí? Con maltratos, con indiferencias. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, no, sino para que reflexionemos y comprendamos nosotros también. Entonces, ¿qué hay que aprender a entender? Que el cerebro de los hijos es cambiante. ¿Cómo así? Que el cerebro de nuestros niños y niñas es como una casa en construcción. Una casa en construcción. Que el cerebro de ellos no es como el del adulto que ya está desarrollado, no. El cerebro de nuestros hijos se está desarrollando, se está desarrollando. Esto es importante. Entonces, lo que yo les decía ahorita, no conviene ni edifica exigir a los hijos y es imposible que ellos piensan, sienten, actúen como un adulto cuando su cerebro se está desarrollando. El de nosotros ya está desarrollado, el de adulto. El de un niño y una niña, no. Dicen los estudiosos de la neurociencia, del neurodesarrollo y la neuroplasticidad que el cerebro se desarrolla aproximadamente hasta los 25 años. Aproximadamente. Entonces, si usted aprende a entender esto, cada comportamiento que tenga su niño, cada reacción, usted no lo va a ver como un ataque hacia usted, sino que usted lo ve como una oportunidad de aprendizaje para el niño. Hay una teoría que se llama el construccionismo social. Y entre tantas cosas que nos enseña ella, nos dice que los hijos construyen aprendizaje y conocimiento a partir de la relación que ellos tienen con nosotros. Papás, como usted se relacione con su hijo y su hijo con usted, ellos van construyendo su conocimiento y su aprendizaje. ¿Y sabe cuál es la esencia de la relación? La comunicación. Porque la comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Le repito, la comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Su cerebro se está desarrollando, papás, por favor, aprenda a entender eso en su niño. Segundo, hay que aprender a entender que el cerebro de nuestros niños es cambiable. Es como la plastilina. La neuroplasticidad nos enseña que el cerebro es como la plastilina, es moldeable. ¿Y es moldeable cómo? Miren mis familias. Cuando un niño y una niña tienen una experiencia, las neuronas hacen sinapsis, tienen una conexión. Entonces las neuronas hacen conexión, hacen sinapsis, se conectan las neuronas y esto quiere decir que su hijo recibió un aprendizaje, recibió un conocimiento.
Entonces, ese entramado de experiencias y vivencias que tienen nuestros hijos, eso es lo que a ellos les da sentido y significado a su vida. Papás, cuidado con las experiencias que los hijos están teniendo con usted. Mire que la carta, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 31 nos enseña: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Mire que ahí no dice que Dios les quite. No, quítense de vosotros. O sea, que hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que se quiten de nosotros la ira? Dice, la amargura, el enojo, la gritería. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros los que estamos conectados en esta tarde, y nadie me vaya a decir amén porque vamos a respetar su vida privada, o a levantar la manito, gritan a sus hijos? Los gritan. El grito no conviene. Y hermanos, con esto sí termino. Porque mis familias, el cerebro es cambiante, aquí lo dejamos y el otro día profundizamos más en esto. ¿Por qué? Cuando se le grita a un niño, mire pues, cuando se grita a un niño, se activa el miedo, se activa el miedo. Como su cerebro es cambiable como la plastilina y su cerebro es cambiante que se está desarrollando, se activa el miedo. Cuando se activa el miedo en su cerebro, lo que hace el miedo es proteger a los hijos. Entonces, para ellos protegerse, el cerebro libera dopamina y adrenalina. ¿Y qué hace el niño o la niña? ¿Contraataca o se retrae? ¿Usted no ha visto que cuando se grita a un hijo, ellos también gritan? O tiran las cosas, o pegan la palmada, o meten una patada, un puño, un guarapazo, o salen corriendo. Ellos lo que están haciendo ahí, familias, es que se están protegiendo. No es que sea grosero, no es que sea maleducado, no es que sea desobediente, no, papás. Su cerebro lo lleva al niño a protegerse porque activa el miedo. ¿Y cuando se activa el miedo? Cuando el niño y la niña percibe peligro, inseguridad y amenaza. Entonces el niño y la niña percibe peligro, inseguridad y amenaza, se activa el miedo. Por lo tanto, se protege. Y como si fuera poco, el proceso de aprendizaje se bloquea. El proceso de aprendizaje se bloquea. Se bloquea. Los niños ahí no aprenden. Papás, escúchenme. Cuando usted grite a su hijo, no crea que su hijo ahí lo está aprendiendo. No aprende. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está sobreexcitado. Por lo tanto, el hijo no aprende ahí. Y el niño registra recuerdos negativos que generan angustia, estrés y ansiedad. Entonces, familias, ¿cuáles son esas consecuencias en el cerebro de un niño y una niña cuando viven en un ambiente de maltrato verbal, psicológico, emocional, físico? El cerebro interpreta el dolor como amenaza. Niños, ustedes, papás, ¿ustedes recuerdan cuando ustedes eran niños? Cuando usted sentía peligro, inseguridad y amenaza, ¿usted recuerda qué es lo que hacía usted? ¿Usted recuerda? Usted, papi, mami, o salíamos corriendo para el papá o la mamá, ¿sí se acuerdan? O sea, buscábamos refugio, buscábamos protección. Mis familias, si es nuestro niño el que recibe de nosotros ese peligro, esa inseguridad y esa amenaza, ¿dónde se van a refugiar nuestros hijos? ¿Dónde se van a refugiar? Con razón, van creciendo y se refugian en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en las redes sociales. Vaya pues, salga a esa habitación con amigos que no le convienen. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Papás, su hijo, ¿qué le tiene a usted? ¿Le tiene miedo o le tiene respeto? ¿Y cómo activamos el miedo? Cuando ellos perciben peligro, cuando usted y yo nos enfrentamos ante ellos, ante una actitud amenazadora y desafiante. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los maltratos físicos, verbales y psicológicos son contraproducentes cuando se trata de crear relaciones respetuosas. Mis familias, dígame, ¿yo cómo le enseño
a un hijo a que no pegue si yo le estoy pegando? ¿Cómo le enseño a un niño a que no pegue si yo le pego? Me dicen, por favor, ¿cómo? ¿Cómo ese niño va a aprender a comprender si no se siente comprendido? Ese niño, ¿cómo va a aprender a respetar si no se siente respetado? A nosotros nos enseñaron y nos han enseñado que pegarle a un adulto es una agresión, que pegarle a un animal es una crueldad, pero pegarle a un niño se le dice educación. Entonces, son contraproducentes porque el niño, ¿cómo va a aprender a respetar si él no se siente respetado? Otras consecuencias es que los niños pueden aprender que así se resuelven los conflictos. ¿Cómo? Con gritos, con maltratos verbales, psicológicos, físicos, que así se resuelven los conflictos que todos los tenemos. Es confuso porque no entienden cómo la persona que más amas y los proteges los está lastimando. El amor no lastima. Dice la palabra de Dios que el amor no hace mal al prójimo. El amor no lastima. Los que lastimamos somos nosotros, que nos dejamos llevar de la ira, que nos dejamos llevar de la desesperación, que nos dejamos llevar de la impotencia. Somos nosotros. Por eso dice Dios, quítense de vosotros, hermanos. Entonces los hijos no entienden eso. Un niño le preguntaba a la mamá, mami, ¿por qué me pegas? Y la mamá le dijo, porque te amo. Y el niño le respondió, no entiendo, mami. Y la mamá dijo, nadie entiende eso. Nadie entiende eso. Otra consecuencia es que los altos niveles de cortisol impactan negativamente en el desarrollo cerebral. De ahí que puedan presentar serios problemas en el aprendizaje y en el rendimiento escolar cuando se maltrata a los hijos. El cortisol es la hormona del estrés. Los altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, impactan negativamente en el desarrollo cerebral. Entonces ese niño y esa niña, porque tiene problemas académicos y porque no está rindiendo en la escuela y en el colegio, vaya, mire el ambiente escolar que está viviendo, familiar. Y piensan que al ser tratados así por sus figuras parentales, otras personas también pueden lastimarlos. Mis familias, para criar a nuestros niños y niñas, no se les olvide las 4 bases fundamentales de la crianza. Saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer. Estas son las 4 bases fundamentales de la crianza para educarlos en la autoestima, autonomía, felicidad, creatividad, salud, disciplina y resiliencia. Se necesita una disciplina con amor y dar amor con disciplina. En otras palabras, un acompañamiento inteligente y afectuoso. Dios me los bendiga a todos.